En tu Camino presenta Cimentando Nuestra Fe con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar escuchando este programa En tu Camino en la estación 1470 de AM de Grupo Fórmula. Como saben ustedes, desde hace un tiempo estamos dedicando los jueves para cimentar nuestra fe, para recordar aquello que aprendimos cuando éramos niños, o bien si no lo aprendimos, pues aprenderlo, porque un buen creyente debe de tener firmes las bases de su fe. Y afortunadamente para estos programas cuento con la ayuda de varios pequeños que semana a semana están con nosotros, por supuesto bajo la dirección de nuestro productor Sergio Enríquez, y en los controles está Luis Gerardo Tobón para que esta transmisión llegue a ustedes de la mejor calidad. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente: cuando una persona va a cruzar un precipicio, cuando una persona va a cruzar un río, frecuentemente encontramos algunos puentes, o si no encontramos algunos puentes, quizás si el río no está muy profundo, algunas piedras que nos permitan caminar firmemente para llegar al otro lado. Fíjense, amigos, que algo así son los sacramentos. Los sacramentos son signos que nos dan la seguridad de que estamos caminando hacia Dios, de que estamos siguiendo sus preceptos, sus mandamientos, y no solamente esto, que tenemos el deseo de cumplir sus preceptos, sino que Él nos da su ayuda. Porque en la salvación del ser humano no es suficiente con que nosotros querramos ser mejores cada día, porque a veces nos fallan las fuerzas, porque a veces nos perdemos, porque a veces nos debilitamos, y por eso en cada sacramento Dios nos da una ayuda especial. Tú, amigo que me estás escuchando, ¿sabes cuántos sacramentos hay? Bueno, ya hemos comenzado diciendo que los sacramentos son signos visibles que nos hablan del amor de Dios, pero también del compromiso de los cristianos. Por lo tanto, son los signos más privilegiados que tiene la Iglesia para indicarnos que tenemos la certeza de que Dios nos bendice, nos acompaña y nos va santificando poco a poquito, porque precisamente también los sacramentos tienen esta función, esta misión de irnos santificando, es decir, que Dios vaya habitando cada vez más en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y para este programa quiero dar la bienvenida en primer lugar a Ilse, que ya está con nosotros. Ilse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Qué gusto saludarte. Está también con nosotros Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Bien y usted? También muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Y está también con nosotros Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno. Estos muchachos ya se convirtieron en especialistas, en expertos en la radio, y eso me da mucho gusto porque podemos platicar perfectamente con ellos. Y antes de tomar el tema a fondo, le voy a preguntar a Ilse. Ilse, ¿a ti te han dado ya alguno de los sacramentos? Sí, la comunión. La comunión, pero yo creo que antes de la comunión, Ángel, le habrán dado a Ilse un sacramento primero, ¿no? ¿O tú qué piensas? Que sí. ¿Cuál sacramento? El de la confirmación. Ah, yo creo que Bruno les va a decir a ustedes qué les pasa, chamacos. Hay un sacramento primero que a él le dieron cuando estaba chiquito. A ver, Bruno, ¿cuál es ese sacramento? El bautismo. Efectivamente. Quizás ustedes dijeron, es que me acuerdo de mi confirmación porque me hicieron fiesta, me acuerdo de mi primera comunión, padre, pero cuando me bautizaron, yo ni me acuerdo cuándo me llevaron, quién me cargó, cómo iba vestido, si hubo tamales o champurrado o qué. Y vamos a preguntarle, por ejemplo, a Bruno, amigos, si él se acuerda a qué edad lo bautizaron. ¿Tú te acuerdas, Bruno, a qué edad te bautizaron? No. Pero seguramente de bebé, ¿verdad? Sí. ¿Tienes alguna fotografía? Sí. Muy bien. ¿Cómo te estaban bautizando? A ver, platícanos en la fotografía, ¿cómo la ves? Me cargaban mis padrinos y el padre me rociaba
agua bendita. Muy bien, esa es una forma muy clara para un niño de hablar del bautismo. Ilse, ¿tú tienes alguna fotografía de tu bautismo? Sí, ¿Y cómo te están bautizando a ti? ¿Te acuerdas en la foto? sí, me acuerdo que yo tengo una foto de cuando me bautizaron y estoy igual como Bruno, que me estaban cargando mis padrinos y me echaban agua bendita. De eso vamos a platicar un poco más adelante, de cuáles son los signos más importantes del bautismo. Y vamos ahora con Ángel. ¿Tú te acuerdas en qué iglesia te bautizaron, Ángel? No. No, pues eso, fíjate que es una respuesta que muchas de las personas a las que yo les pregunto, ¿dónde naciste? Y sí me dicen muy bien. Pero ya cuando les preguntas a las personas, ¿y dónde te registraron? ¿Dónde hicieron tu acta de nacimiento? No saben, y mucho menos dónde los bautizaron. Y es muy importante saber esto porque uno puede visitar esa iglesia, ver la pila bautismal y decir, aquí comencé a ser cristiano. Precisamente porque el bautismo es el sacramento que nos abre la puerta de la iglesia, es el sacramento que nos dice, antes tú eras una criatura de Dios, pero a partir de que te bautizaron ya eres un hijo de Dios. Porque, a ver, le voy a preguntar a Bruno, le voy a hacer una pregunta capciosa. Capciosa significa que hay que pensarle bastante para contestar, pero seguramente nuestros radioescuchas también van a tardar un poquito en contestar algunos y otros van a contestar muy rápido, pero a lo mejor no le van a atinar. A ver, Bruno, ¿estás listo? Sí, ¿Cuántos hijos tiene Dios? somos todos. Ah, ¿ven cómo ya no le atinó? A ver, vamos a ver, porque estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando dijeron, no, padre, tiene razón Bruno, ¿qué le pasa a usted? Está equivocado. A ver, entonces yo les voy a decir, todos los domingos nosotros hacemos una oración que se llama el credo. ¿Y se le saben ustedes el credo? Sí. A ver, van a decir conmigo, creo en un solo Señor Jesucristo. Creo en un solo sigue? Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. ¡Ah, caray! No, ¿Qué dijeron? no. Hijo único de Dios. ¿Se fijaron lo que dijeron? Creo en un solo Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Qué significa único? Que solamente hay uno. Entonces, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno. Solamente un hijo como Dios tiene Dios Padre. Nosotros no somos hijos de Dios, nosotros somos criaturas de Dios. Él nos creó, pero fíjense, aquí está la diferencia. Él nos adopta como sus hijos si nosotros cumplimos con un requisito. Dios me dice, yo te adopto como mi hijo, pero ¿qué requisito tengo que tener? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, ¿qué tendré que cumplir para que Dios me adopte como su hijo? A ver. ¿Creer en Él? Creer en Él, está cerquita, como dicen, caliente, ¿qué más? A ver, ¿qué podía ser? ¿Estar bautizado? Sí, estar bautizado, pero ¿qué significa estar bautizado? Estar limpio del pecado. Está limpio del pecado, pero todavía no me acerco. A ver, si Dios me acepta como un hijo, yo lo tengo que aceptar a Él como ¿qué? Un padre. Ándale, Bruno, le atinó muy bien. Si yo no le llamo a Dios mi padre, si no lo trato como a un padre, lo amo, platico con Él a través de la oración, confío en Él, sigo sus mandamientos, sigo sus preceptos, pues yo no puedo ser un hijo suyo. Por eso, para que Dios me adopte como hijo suyo, Él me dice, tienes que comportarte tú como un hijo mío, y para que te comportes como un hijo mío, tienes un modelo. Si solamente yo tengo un hijo, que es Cristo, ¿a quién te tienes que parecer? ¿Ah? Cristo. A Cristo. Entonces, por eso, si yo me parezco a Cristo, voy a decir que soy un cristiano. Y si yo me parezco a Cristo, Dios me va a decir, te adopto a ti y eres mi hijo. Y precisamente eso es lo que es el bautismo, el sacramento que nos ayuda a nosotros a formar parte de la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan si a Cristo lo bautizaron? A ver, ¿quién se acuerda? Yo. A ver, Ángel, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas quién bautizó a Jesucristo? Sí, Juan el Bautista. Perfectamente bien. ¿Te acuerdas en qué río lo bautizaron? En el río
Jordán. Perfectamente bien, en el río Jordán, y no porque Ángela haya dicho, es que me acuerdo por Michael Jordan. Bueno, Jordan no es el mismo nombre, Jordán, pero en inglés. Vamos a escuchar un cuento que nos habla del bautismo de Jesucristo y después lo vamos a explicar. ¿Qué les parece? Sí. Muy bien, ahora solamente decimos la palabra bautismo en griego significa baño. En griego significa Baño. El bautismo del Señor. Cerca del Jordán caminaba el pequeño Baruch con sus padres. El niño admiraba las aguas cristalinas del río y la vegetación exuberante que surgía a su alrededor. La madre observó su mirada y le dijo: El agua es una de las mejores bendiciones de Dios porque es fuente de vida. Hace que las palmeras produzcan frutos, da sombra a las aves y calma la sed de los viajeros. Por eso, donde no hay agua, todo es desierto. Baruch y sus padres se detuvieron un momento para descansar junto al río. Mientras calmaban su sed, el niño se quitó las sandalias y metió sus pies en el agua fresca. Lleno de alegría, comentó: Mira, papá, el agua también me refresca y descansa. Los padres siguieron el ejemplo del pequeño y sintieron cómo el río brindaba alivio a sus pies cansados. Baruch dirigió su mirada a la otra orilla y vio que algunas mujeres hundían y sacaban sus mantos del agua. Entonces preguntó intrigado: ¿Qué estarán haciendo? Su madre le contestó tranquilamente: Están lavando sus ropas. La gente acude al río para que sus prendas sucias se limpien por la gracia del agua. Como el agua también es limpieza, podrás ver más allá algunas personas que se están bañando. ¿A dónde se van? ¿Dónde quedan las manchas de la ropa y la suciedad de las personas? Su papá le dijo: Se quedan en el río. El río las absorbe. Al escuchar la respuesta, el niño comentó: ¿Entonces el río carga con las manchas y la suciedad de los humanos? Los padres de Baruch sonrieron ante el ingenuo comentario. Después continuaron su camino hacia Jerusalén y siguieron caminando por la orilla del río. Más adelante encontraron a un grupo de personas que escuchaban la predicación de un hombre llamado Juan. Él les decía: Así como hay cosas que ensucian nuestros mantos y nuestros ropajes, también hay cosas que ensucian nuestro espíritu y nos dañan. Nosotros no somos capaces de verlas, pero el Todopoderoso las observa y se lamenta que no hagamos nada por volver a estar limpios. Baruch se llenó de curiosidad y le preguntó a Juan: ¿Cuáles son las manchas que ensucian nuestro espíritu? Juan le contestó con voz firme: Todo aquello que ofende a Dios y a nuestro prójimo ensucia nuestro espíritu. A eso le llamamos pecado. El niño se sorprendió por la respuesta y exclamó: ¡Ah, caray! Pues entonces yo estoy manchado porque a veces no obedezco a mis padres ni rezo los salmos. ¿Cómo puedo lavar mis pecados? ¿Basta con que me arrepienta? Juan aprovechó las palabras de Baruch para dirigirse a los que le rodeaban y les dijo: Es importante estar arrepentido de los pecados cometidos, pero eso no es suficiente. Necesitamos que Dios nos perdone. Luego invitó a los que tenían el corazón arrepentido a que entraran al río Jordán para bañarse en señal de purificación. Cuando Baruch vio que Juan bañaba en el río a los pecadores, comenzó a gritar: Hagámosle caso a Juan. El agua es vida, el agua es descanso, el agua es limpieza. Él nos invita a arrepentirnos y a buscar la verdadera vida. Nos invita a dejar aquí nuestros pecados y encontrar descanso. Si nos arrepentimos, el río nos dará el perdón. Al escuchar al niño, Juan lo interrumpió y le dijo: Querido pequeño, el agua de un río puede limpiar nuestro cuerpo y nuestra ropa, pero no puede purificar nuestro espíritu. Lo que estamos haciendo es solo un signo. Con él le decimos a Dios que reconocemos nuestro pecado, que nos sentimos sucios, que deseamos ser purificados, que estamos dispuestos a cambiar y ser mejores. Pero solo Dios, con su gracia, podrá purificarnos y darnos la fuerza para ser mejores. Baruch comprendió que el río no podía perdonar los pecados y luego le preguntó a Juan: ¿Cómo perdonará Dios nuestros pecados? Juan le anunció: Dios enviará a su Hijo Jesucristo como Salvador.
Él será hombre para solidarizarse con toda la humanidad y la purificará de su pecado. Baruc comprendió que el Hijo de Dios vendría al mundo, pero quiso saber cómo purificaría a la humanidad. Entonces Juan le explicó: Así como el río toma toda mancha y la purifica, así el Salvador entrará en las aguas de este río para tomar sobre sí los pecados de todo el mundo, y después los purificará con su muerte. Mientras Juan y Baruc conversaban, se acercó a ellos un hombre de mirada dulce y caminar decidido. Entonces el Espíritu Santo hizo que Juan señalara a Jesús y expresara en voz alta: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le pidió que lo introdujera en el río y él así lo hizo. En ese momento Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad. El Espíritu Santo descendió sobre él para darle el poder de la predicación y la realización de milagros, pero sobre todo para darle la fuerza para morir por la humanidad y así purificar con su sacrificio todos los pecados del mundo. Baruc y sus padres quedaron admirados de aquel momento y luego continuaron su camino hacia Egipto, donde permanecieron 3 años. A su regreso a Jerusalén, contemplaron una escena que los estremeció. No es posible lo que estamos viendo. El hombre que 3 años atrás había tomado sobre sí los pecados de la humanidad, seguía cargando con otros pecados, la traición y la negación de algunos de sus discípulos, la irresponsabilidad de la autoridad de Herodes y Pilato, el abuso de poder de los soldados que lo azotaban con violencia y lo escupían con odio. Baruc vio incluso cómo el pecado del mundo coronaba a Cristo de espinas. El pequeño vio a Jesús cargando todo el peso de la maldad humana en una pesada cruz. La carga era tan pesada que hizo caer al sentenciado en 3 ocasiones, pero él con su esfuerzo máximo llegó hasta el lugar de su crucifixión. Son tan pesados nuestros pecados que lo han hecho caer 3 veces. Los padres de Baruc prefirieron contemplar la escena desde lejos, pero el niño se acercó. Llegó a los pies de la cruz y pudo escuchar las últimas palabras del crucificado. Todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Baruc entendió perfectamente aquellas palabras. Jesús cumplió con la misión de cargar y purificar los pecados de la humanidad. Solo Él podría haberlo hecho. La familia del niño permaneció 53 días más en Jerusalén. Durante ese tiempo escucharon una admirable noticia. El crucificado había resucitado. Cuando Baruc y sus padres se alejaban de Jerusalén, vieron a los discípulos de Jesús predicando y bautizando. Escúchenos todos. El bautismo de Juan solo había invitado al arrepentimiento, pero el nuevo bautismo une a los fieles con Jesucristo el Salvador. Por este bautismo, Cristo perdona sus pecados y los convertirá en hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Al escuchar aquello, el niño corrió hacia los apóstoles y les pidió que lo bautizaran. Pedro lo recibió en el río y mientras derramaba agua sobre su cabeza le dijo: Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras Baruc sentía correr el agua sobre su cuerpo, dijo: Ahora el agua es vida, salud, limpieza, descanso, perdón de los pecados y anuncio de la vida eterna. El pequeño comprendió que Cristo había tomado la actitud del río, llevar sobre sí las manchas para purificarlas. Aunque Baruc había nacido 8 años atrás, el día en que fue bautizado volvió a nacer, pero a la vida eterna. Pues amigos, ahí está este cuento que nos ha recordado el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Y alguna persona se preguntaría, bueno, si los niños nos han comentado que el bautismo sirve para perdonar los pecados, ¿por qué Cristo se bautizó si él no tenía ningún pecado? ¿Y saben por qué lo hizo, niños? No. Porque Juan el Bautista había invitado a los pecadores a que se metieran al río
para significar que dejaban allí sus pecados, es decir, querían cambiar de vida, y Jesucristo, para decir que Él iba a tomar todos los pecados del mundo sobre sí y los iba a purificar con su cruz, Él dijo: me voy a meter al río Jordán, voy a tomar todos los pecados del mundo, los voy a cargar, y después en la cruz, cuando esté muriendo, voy a purificar a todas las personas del mundo. Por eso es que cuando Cristo tenía muy claro lo que iba a hacer, cuando tenía muy clara esta misión, entró al río Jordán y bajó el Espíritu Santo sobre él, y la voz de Dios Padre dijo: este es mi Hijo, escúchenlo. Y con esta enseñanza, Dios nos enseña que hay que escuchar a Jesucristo para parecernos a Él, para estar limpios de todo mal, y por eso el sacramento es el primer signo que nos purifica de nuestros pecados, nos convierte en hijos de Dios. ¿Y qué bajó sobre Jesucristo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a recibir el niño cuando se bautiza? El Espíritu Santo. ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? Sí. Efectivamente, el día de su bautismo recibieron el Espíritu Santo, y vamos con las preguntas, ¿así que están listos? Sí. Y vamos a comenzar con Ángel sobre el capítulo de los sacramentos. Ángel, ¿para qué fundó Jesucristo su iglesia? Jesucristo fundó su iglesia para que su obra de salvación llegue a todos. Efectivamente, la iglesia está abierta para todos, la gente de cualquier raza, de cualquier parte del mundo, de cualquier tiempo, está invitada a formar parte de la iglesia, porque Dios nos ama a todos como sus hijos, aunque lamentablemente no todos quieran vivir como hijos de Dios, ni lo acepten a Él como Padre. Ahora vamos con Ilse a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los medios principales que Jesucristo dio a la iglesia para que su obra de salvación llegue a todos los hombres? Los medios principales que Jesucristo dio a la iglesia para que su obra de salvación llegue a todos los hombres son los sacramentos. Queda claro entonces para todos nuestros radioescuchas y para ustedes, niños, que la mejor forma de recibir la ayuda de Dios para salvarnos son los sacramentos. Por eso la iglesia pone tanto interés en que los niños reciban los sacramentos desde pequeños, o que las personas cuando son adultas y se casan o van a recibir algún otro sacramento como el orden sacerdotal, pues lo hagan sabiendo que están recibiendo la mejor ayuda de parte de Dios para santificarse poco a poco. Y ahora vamos con Bruno con la siguiente pregunta. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son acciones de Jesucristo y de la Iglesia que hacen realidad la gracia que significan. Efectivamente, los sacramentos son acciones de Jesucristo, es decir, aunque nosotros vemos que el sacerdote es el que parece que bautiza, aunque nosotros vemos que parece que el obispo es el que está dando la confirmación o el sacerdote está dando la comunión, ¿quién es el que en realidad nos está dando los sacramentos? Jesucristo. Pero como Él consagró a los apóstoles y a sus sucesores para que hicieran esto en nombre suyo, por esta razón, la Iglesia, a través de los sacerdotes, continúa realizando las acciones de Jesucristo. Y ahora vamos con Ángel con una pregunta que es muy sencilla y que yo espero que todos en casa sepan contestar. ¿Cuántos son los sacramentos, Ángel? Los sacramentos son 7. Efectivamente, y de estos 7, a los 3 primeros se les llaman sacramentos de iniciación cristiana, porque con estos 3 sacramentos una persona se convierte en cristiano completo. Quiere decir que si recibo el bautismo, no soy cristiano completo todavía. Si recibo la confirmación, todavía no soy cristiano completo. Hasta que haya hecho la primera comunión, entonces ya soy un cristiano completo. Por eso a los primeros se les llama sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuál es el primer sacramento, Bruno? El primero, bautismo, que borra del alma el pecado original, nos incorpora a Cristo muerto y resucitado y nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Muy bien dicho, Bruno. Todos los seres humanos nacemos con un impedimento que nos impide salvarnos, a lo que le llamamos pecado original, y el bautismo borra eso y nos permite entrar a este programa de salvación, a este camino de salvación. El bautismo nos incorpora a Cristo. Esto significa que nos une a Él como sus seguidores, a Cristo muerto y resucitado, y nos hace hijos de Dios, pero también nos hace ser parte de la iglesia. Si yo no estoy bautizado, no soy parte de la iglesia todavía.
Vamos ahora con Ángel para que nos hable de cuál es el segundo sacramento. El segundo, confirmación, que completa la gracia del bautismo y nos da la fuerza para defender nuestra fe como buenos soldados de Cristo. Efectivamente, si yo ya soy seguidor de Cristo y soy templo de su Espíritu Santo y soy parte de la iglesia, ahora Dios dice: qué bueno que comenzaste muy bien, pero ahora necesitas una fuerza especial y yo te la voy a dar a través del Espíritu Santo. Voy a confirmarte como soldado. Voy a decirte que eres un buen seguidor mío y por eso el segundo sacramento es la confirmación. Vamos ahora con Ilse a preguntarle: Ilse, ¿cuál es el tercer sacramento? Eucaristía, que hace presente el sacrificio de Jesucristo y nos permite participar plenamente en él por medio de la comunión. Muy bien, Ilse, efectivamente. De hecho, la palabra Eucaristía es una palabra en griego que significa acción de gracias. ¿Por qué damos gracias en la misa? Precisamente porque Cristo en cada misa, hagan de cuenta que hace presente el momento en que está muriendo y resucitando por nosotros. Es como si nos metiéramos a una especie de túnel del tiempo y en ese momento estamos en el momento justo en que Cristo está muriendo y resucitando para darnos la salvación. Pero además de esto, nos permite recibir la comunión, y al recibir la comunión, ¿a quién estamos recibiendo, Bruno? ¡A Cristo! Efectivamente, así que ya hablamos de los 3 sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Vienen 2 más, que son 2 sacramentos que son considerados como de curación. Si una persona está enferma, necesita medicina, necesita curación, y por eso vamos con ¿cuál es el cuarto sacramento, Bruno? Reconciliación o penitencia, que borra los pecados cometidos después del bautismo. Esto significa que los cristianos podemos equivocarnos, que podemos cometer errores, pero si pedimos perdón en este sacramento, podemos recibir precisamente la absolución de parte de Dios. A ese sacramento durante mucho tiempo le llamaron sacramento de la confesión, pero lo más importante no es confesar los pecados, sino recibir de parte de Dios el perdón, hacer penitencia y reconciliarnos con Él. Vamos ahora, Ángel, con el quinto sacramento. ¿Cuál es? Unción de los enfermos, que le ayuda al enfermo a llevar cristianamente su enfermedad y le devuelve la salud si le conviene. Fíjate que es muy importante lo que acabas de decir. Le ayuda a los enfermos a llevar cristianamente su enfermedad, es decir, a no pensar que la enfermedad es un castigo o una maldición de Dios, sino que todos los seres humanos, como somos limitados, podemos enfermarnos y pedirle a Dios que nos acompañe en ese momento, y en lugar de ser enfermos latosos, que se enojan, que empiezan a tratar mal a los demás, somos enfermos que agradecemos al médico, a la mamá, a la enfermera, lo que hacen para ayudarnos en nuestra enfermedad. Y esta unción en algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones, si Dios así lo cree conveniente, puede ayudar a que el enfermo pueda recuperarse. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que se le pone a los enfermos en el sacramento de la unción? ¿Alguien sabe? No. Bueno, se le pone aceite de oliva que ha sido bendecido por el obispo. Por eso cuando a una persona se le pone aceite, se le dice que se le está ungiendo. Los ungüentos casi siempre están hechos con algo que tiene un poco de aceite. Estos 2 sacramentos que hemos visto, que son de curación, son la reconciliación o penitencia y la unción de los enfermos, y nos faltan 2 sacramentos más, los 2 últimos, que son de servicio a la comunidad. ¿A quién le toca? A mí. ¿Y cuál es el sexto sacramento? El orden sacerdotal, que hace a los hombres que lo reciben sacerdotes y representantes de Cristo. Por eso es un sacramento de servicio, porque el sacerdote tiene que servir a la comunidad. Y vamos ahora con el séptimo sacramento, Bruno. El matrimonio, que hace presente en el mundo el amor de Cristo a su esposa, la Iglesia, por medio del amor fiel de los esposos cristianos. Así es, Bruno, el matrimonio entre un hombre y una mujer es como el matrimonio que Cristo tuvo con su iglesia, es decir, Cristo se entregó a la iglesia para amarla, para servirla, para purificarla, para ayudarle, y así tiene que ser lo que sucede entre el hombre y la mujer. Tienen que entregarse mutuamente, ayudarse, y cada vez que lo hacen es como si ellos estuvieran entregándole su vida a Jesucristo, sobre todo en el servicio a la comunidad. Y vamos con la última pregunta, Ángel.
¿Qué es la comunión? La comunión es el alimento de nuestra vida cristiana. Comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Así es, Ángel. Estar en comunión con alguien significa tener las mismas ideas, pensamientos, sentimientos. Por ejemplo, estar en común con un equipo significa que le vamos al mismo equipo de fútbol. Estar en común con un partido político significa que estamos de acuerdo todos con ese mismo partido político. Y estar de acuerdo con las ideas de Jesucristo y tratar de vivir como Él nos enseña es estar en comunión con Él, y por eso podemos acercarnos a recibirlo en el pan y en el vino consagrados. A ver, rápidamente, ¿quién me dice cuáles son los 3 primeros sacramentos, los que se llaman de iniciación cristiana? Yo. Bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Y cuáles son los sacramentos de curación? Yo. Reconciliación o penitencia y unción de los enfermos. ¿Y cuáles son los de servicio a la comunidad? Yo. Orden sacerdotal y matrimonio. Muy bien, pues yo creo que contestaron muy bien estas preguntas y seguramente nuestros radioescuchas se habrán acordado de esto que aprendieron cuando eran pequeñitos. Recapitulando, los sacramentos son los signos más claros por los que Dios nos muestra su amor, su ayuda, su misericordia y nos santifica a través del Espíritu Santo. Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, son los de iniciación cristiana. Los 2 siguientes se llaman de curación y son reconciliación o penitencia, llamada también por algunos confesión, y la unción de los enfermos. Y los 2 últimos se llaman de servicio a la comunidad. El primero es el orden sacerdotal, por el cual un hombre se consagra como sacerdote para servir a la comunidad, y el matrimonio, que hace que el hombre y la mujer viviendo juntos sean signo de Cristo en el mundo. Y vamos a recordar para los adultos, los jóvenes y los niños los siguientes puntos. Los sacramentos son signos por los que Dios nos da su gracia, es decir, una ayuda especial para nuestro espíritu. También nos hacen formar parte de la comunidad cristiana, y el bautismo nos hace especialmente hijos de Dios. Por medio del bautismo formamos parte de la Iglesia católica, apostólica y romana. Estas palabras, ¿qué significan, niños? ¿Alguien sabe qué significa iglesia y en qué idioma está esa palabra? Es una palabra griega que significa unión o reunión. Perfectamente. Entonces, iglesia no es solamente el templo construido de piedras, el templo construido con muros, sino somos todos los católicos que nos reunimos y por eso nos llamamos la iglesia. ¿Alguien sabe qué significa católico? ¿Católica? Es una palabra más difícil, ¿verdad? Estas se las voy a tener que explicar. Miren, católica es una palabra griega que significa universal, porque Cristo invita a todas las personas del mundo a que formen parte de la comunidad que vino a formar. Entonces, iglesia, reunión, católica, universal, es decir, Dios quiere que todos formen parte de esta comunidad. Esta palabra, yo creo que sí la van a poder contestar. ¿Qué significa apostólica? ¿A qué les suena apostólica? ¿A un apóstol? Efectivamente, Ilse. Apostólica es una palabra que se deriva de la palabra apóstol, porque Cristo fundó su iglesia ¿sobre quiénes? Los apóstoles. Sobre los apóstoles, y a ellos les mandó llevar su mensaje por todo el mundo, cuando les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Entre los apóstoles le dio la autoridad a uno de los 12. ¿Quién era? Pedro. Le dio la autoridad a San Pedro, y el sucesor de San Pedro, ¿quién es? ¿Quién tomó el papel de Pedro cuando se murió Pedro? ¿Quién es nuestro actual Pedro? Ahora sí se quedaron dormidos. Es el Papa, y es la más alta autoridad de la Iglesia. Por eso decimos que el Papa Francisco es el sucesor de San Pedro. Y ahora viene una última pregunta. Iglesia católica, apostólica, y nos falta una palabra. ¿Cuál es? Iglesia, creo en una iglesia católica, apostólica y romana. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el Papa? En Roma. Bueno, ¿y por qué está en Roma? Porque en Roma fueron martirizados los apóstoles Pedro y Pablo. A Pedro lo crucificaron de cabeza, a Pablo le cortaron la cabeza, y cerca de sus tumbas se decidió hacer la sede del Papa. Por eso es que la Santa Sede es allá en Roma, donde está sepultado San Pedro,
y dónde viven sus sucesores. Ahora viene una pregunta que nos está haciendo nuestro público. Nos preguntan qué se necesita para formar parte de la iglesia. Pues es una buena pregunta. Mira, Bruno, para formar parte de la iglesia se necesitan 3 cosas. La primera es tener fe en lo que predicó Jesucristo y en lo que enseña la iglesia. Si yo no creo esto, pues no puedo ser parte de la iglesia. El segundo punto es vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, porque si solamente creo en Él pero no vivo de acuerdo a sus enseñanzas, pues no puedo ser un buen cristiano. Y el tercer punto para ser parte de la iglesia es recibir el bautismo. Y fíjense que el papá o la mamá pueden pedir el bautismo para los niños que aún no pueden decidir por su cuenta. En ese caso deben comprometerse a educarlo en la fe con la ayuda de los padrinos. En el caso ya no de niños sino de adultos, ellos mismos tienen que solicitar el bautismo y ellos se comprometen a vivir de acuerdo a las exigencias de la fe. Fíjense, niños, cuando se bautiza a un pequeñito, es necesario esperar hasta que tenga la edad adecuada para que reciba los otros 2 sacramentos de iniciación, la confirmación y la Eucaristía, que muchos le llaman la primera comunión. En cambio, cuando se bautiza a un adulto, se le tienen que dar los 3 sacramentos de iniciación en la misma celebración. Así, los niños van creciendo en su fe con el ejemplo de los papás y las enseñanzas, y en cambio el adulto que se bautiza deberá ir creciendo en el conocimiento de su fe mediante lecturas, pláticas o cursos que le ayuden a comprender y a vivir mejor su fe. Es importante que nadie olvide los principios básicos del catecismo. Ahora, niños, fíjense que no todo el mundo le da la importancia a estos sacramentos y hay algunas personas que simplemente hacen las cosas porque todo el mundo las hace. Les voy a poner un ejemplo. Un día llegó una señora que quería bautizar a su niño, pero yo le pregunté, oiga, ¿y usted viene a la iglesia? No, padre, casi nunca, si acaso nada más en la Navidad vengo a misa y ya. Oiga, ¿y usted sabe los mandamientos y lo que le tienen que enseñar a su hijo? No, tampoco. Oiga, ¿y usted se compromete ahora a educar a su hijo en la fe cristiana? No. Bueno, pero por lo menos los padrinos van a ser personas que sí lo eduquen en la fe. No, ellos ni están casados por la iglesia y son de otra religión. Y le dije, caray, pues entonces, ¿por qué bautiza a su hijo? Es que quiero hacer la fiesta, ya tengo el mole y los tamales y la banda contratada. ¿Ustedes qué piensan en esto? Que está mal. ¿Por qué está mal? Porque si es de otra religión, pues lo debería bautizar en esa religión. Efectivamente, en esa persona no hay coherencia entre lo que piensa y lo que quiere hacer. Si yo no soy católico, pues ¿para qué quiero que mi hijo sea católico? Si yo no le doy buen ejemplo o no sé los principios de mi fe, ¿para qué lo quiero meter a esa fe, verdad? Algunas personas dicen, no, padre, es para quitarle la mala suerte y que le vaya bien. ¿Ustedes creen que el bautismo es para dar buena suerte? No. Ahora les voy a poner otra pregunta. Una persona llega a confesarse y dice, pues yo nada más vengo a confesarme porque quiero que me tomen una foto comulgando en los 15 años de mi hija, pero yo no voy a ser católico, yo no voy a cambiar de vida, yo voy a seguir siendo un sinvergüenza. ¿Ustedes creen que ese sacramento esté bien hecho? No. Y a ver, vamos a otra pregunta. Imagínense que llega una pareja y dice, padre, queremos que nos case, pero no queremos ni plática, solamente queremos que nos case para que haga una fiesta bonita y salgamos en la foto, pero yo ni soy católico, ni voy a la iglesia, ni quiero comprometerme a educar a mis hijos en la fe. ¿Ustedes creen que eso está bien? No. Y lamentablemente hay muchas personas que se casan solamente por la foto, para que la novia vaya de blanco y para los invitados, y claro está que después de algunos meses se terminan separando pues porque no vivieron los sacramentos. Estamos llegando ya al término de este programa y algo que nos tiene que quedar muy claro es que los sacramentos son signos. Por ejemplo, amigos, Bruno, Ilse, Ángel, ellos son signos de que Dios los ama porque todos los días tratan de vivir de acuerdo a lo que Cristo les pidió. Los papás de muchos que nos están escuchando son signo de que Dios nos ama
porque esos papás se esmeran en ser buenos esposos, en buen testimonio, en ayuda para sus hijos. Los sacerdotes son signo, sacramento del amor de Dios, pues porque van a visitar a los enfermos, celebran las misas con mucho cariño, evangelizan, organizan a las personas en su parroquia para que las cosas traten de marchar mejor en el mundo. También los enfermos son signo del amor de Dios porque ellos nos dicen: estoy enfermo, pero confío en Dios. Estoy enfermo y trato de dar testimonio a los demás de que en las buenas y en las malas sigo creyendo en Dios. Las personas que se van a confesar también son signo de Dios porque nos están diciendo que reconocen que han cometido alguna cosa mala y que lo importante es que no se quieren quedar en ese error, sino quieren cambiar, quieren mejorar. Las personas que reciben el sacramento de la confirmación también son signo de Dios porque nos dicen que con la ayuda, con la gracia de Dios y del Espíritu Santo se puede ser mejor persona cada día. Así que hoy les quedaría a ustedes, niños, y a todos los que nos han escuchado en esta tarde, la siguiente tarea: ¿quién me bautizó? Van a buscar en su boleta el nombre del sacerdote que les haya bautizado y aunque ya haya muerto, van a pedir por ese sacerdote. En segundo lugar, van a preguntar en qué iglesia los bautizaron y si es posible vayan con sus papás o con alguna persona a conocer esa iglesia porque es maravilloso saber dónde nació uno a la fe. Y la tercera cosa es que también pregunten quiénes fueron sus padrinos de bautismo y pregunten si han cumplido con su misión. ¿Tú te acuerdas quién es tu padrino, Ángel? No. Fíjate, eso significa que tus padrinos no han cumplido con educarte en la fe. ¿Tú, Ilse? Sí. ¿Sí sabes? ¿Tus padrinos te han cumplido con enseñarte la fe católica? Sí. Qué bueno, le ponemos nosotros una palomita a esos padrinos, porque hay algunos que nada más dan domingo, pero no enseñan a vivir la fe. ¿Tú conoces a tus padrinos de bautismo, Bruno? Sí. Qué bueno, ¿ya han cumplido con darte buen ejemplo? Sí. También les damos nosotros palomita a esos padrinos y a todos los padrinos y papás que han escuchado este programa. Y el próximo jueves vamos a hablar de cuáles son los signos que se utilizan en el bautismo. ¿Ustedes se acuerdan de alguno de los signos? A ver, rápido. ¿Se acababa el programa? Rápido. Y se nos acabó el programa. El próximo jueves platicaremos de esto. Gracias, Ángel. Gracias, padre. Hasta luego. Gracias, Ilse. Gracias, padre. Y adiós. Gracias, Bruno. Gracias y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Fuente bautismal, de donde brota la fe. En tu camino presentó Cimentando Nuestra Fe con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Miembros de Cristo en su iglesia.